Hola, yonkis adictos a los mercados financieros. Cada vez son más frecuentes las noticias que alertan de una caída en la demanda de las viviendas. Sin ir más lejos, esta semana hemos conocido que más de la mitad de los españoles no puede acceder a la compra de una vivienda por razones económicas. Que me quedo sin comer. Y es que no es para menos, ya que hipotecarse cuesta ahora más del doble que hace un año y alcanza máximos del 2009, en plena burbuja inmobiliaria. Aún así, los precios de las viviendas están resistiendo y solo se observan tímidas bajadas en estos últimos meses. ¿Cuánto queda para que el castillo de naipes se derrumbe? En este vídeo vamos a analizar el comportamiento del mercado inmobiliario en estos últimos meses y vamos a intentar predecir cuándo puede ser el momento más idóneo para la compra de una vivienda. Así que, si estás indeciso y no sabes cuándo es el mejor momento para comprar o invertir en el sector inmobiliario, ¿este vídeo te interesa? Una vivienda en España hoy en día es prácticamente una misión imposible para los jóvenes. Los altos precios combinados con los bajos ahorros y la inestabilidad laboral hacen que tan solo un 5% de los jóvenes españoles puedan convertirse en propietarios. Tirar de los ahorros de todas nuestras vidas y no ha sido suficiente, hemos tenido que pedir ayuda a unos familiares. Pese a que Manuel forma parte del pequeño grupo de jóvenes propietarios, más de la mitad de los españoles menores de 35 años se ven obligados a seguir pagando un alquiler y compartir casa. Una situación que genera frustración, cuenta Nuria. El problema es que hemos perdido la agencia de decidir cómo queremos vivir. Más del 50% de ellos nos dicen que están viviendo de alquiler porque no pueden acceder a la compra. Yonki, el mercado inmobiliario está muy caliente. Tanto que la mitad de la gente ya no puede comprar una vivienda debido a los altos precios, como puedes ver en este informe publicado hace escasos días por Fotocasa. Y no solo es debido a los altos precios de las viviendas, el precio de las hipotecas tampoco ayuda, ya que el aumento del interés medio de las hipotecas en España ha supuesto un incremento de la cuota mensual de entre 100 y 200 euros para un préstamo de 100.000 euros a pagar en 25 años. ¿Y esto qué significa, Yonki? Pues esto significa que una persona que tenga una hipoteca de 100.000 euros pagará entre 1.200 y 2.400 euros más al año por su préstamo. La cobro 639 de pensión y pago 565 de hipoteca. Vanessa está enferma, con lo que gana sobrevive a duras penas. Yo no puedo sacar un céntimo de mi cuenta, porque va para la hipoteca. Quiere quitarse ese peso cuanto antes. Mi intención es o dar el piso al banco o alquilarlo por el precio de la hipoteca y largarme a un pueblo. Buscar mejores condiciones a un precio más bajo. La casa tiene 47 metros, solo tiene una habitación. Mis hijos en la habitación y mi marido y yo dormimos en el comedor. Agustina ya ha entregado las llaves. Hace 2 meses pagaba hipoteca y vendimos el piso. Con la subida del Euribor ha tenido que dar un paso atrás. No nos salía cuenta y preferimos volver al alquiler. Las asociaciones recuerdan que existen muchas opciones en estos casos. Uf, eso duele, Yonki. Pues más le tiene que doler a los que tenían una hipoteca variable contratada con su vivienda, ya que el Euribor ha subido sobre un 2,5% los últimos 12 meses. Esto supone un aumento del coste de las hipotecas variables de hasta 300 euros al mes, para un préstamo de 100.000 euros a 25 años. Y es que la situación actual cada vez se parece más a la vivida en el año 2008, antes del colapso del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, el precio de las viviendas está aguantando el tipo y solo se aprecian tímidas bajadas en el precio en zonas de baja demanda de las grandes ciudades. ¿Cuándo vendrá el gran batacazo, Yonki? Está claro que casi todos los ingredientes para el colapso están ya dentro de la coctelera. Obvio. Tenemos la subida de precio de las viviendas, las cuales han subido un 7,4% de media en los últimos 2 años, según el Instituto Nacional de Estadística.
Este aumento es el más significativo desde el 2007, cuando la burbuja inmobiliaria estalló. También tenemos la subida de precios generalizada en todos los bienes y servicios, provocada por la inflación. Sin ir más lejos, los precios de los alimentos en España han subido un 10,3% de media en los últimos 12 meses, según el Instituto Nacional de Estadística. Este aumento es el más significativo desde el 2008, cuando la crisis financiera golpeó el país. También tenemos dentro de la coctelera la subida de tipos de interés y de las hipotecas, las cuales encarecen y limitan el acceso a crédito para poder adquirir una vivienda. De hecho, hay que remontarse casi 23 años, al año 2000, para encontrar unos tipos de interés en Europa tan altos. Entonces, probablemente te estarás preguntando: ¿por qué no baja el precio de las viviendas, Yonki? Pues antes de decirte cuál será la chispa que prenderá la pólvora para que la burbuja explote, si este vídeo te está aportando valor, te agradecería muchísimo que pulsaras el botón de me gusta. Es gratis, a ti no te cuesta nada y a mí me ayudará a que mi pequeño canal tenga más visibilidad. Además, si te gusta este tipo de vídeos, suscríbete a mi canal. Todas las semanas publico un vídeo nuevo y así me ayudarás a que la comunidad Yonki siga aumentando. Yonki, el último ingrediente que nos falta para que los precios de las viviendas se derrumben es la subida del paro, el cual liberará stock de viviendas al mercado y reducirá la demanda, presionando los precios a la baja. Claro. Y es que en la actualidad, si bien la demanda ha descendido un 27% con respecto al 2022, la oferta de inmuebles no ha subido. Y de momento se encuentra estable, con una disminución muy moderada. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es una regla básica de economía, Yonki. Si hay mucho stock de viviendas a la venta y poca demanda, los precios bajarían. Pero en la actualidad hay muy poco stock y una demanda superior a este. Por eso los precios se mantienen. ¿Y cuándo se revertirá esta situación? Cuando comiencen los impagos de las hipotecas, principalmente en las segundas residencias y en los adquiridos como inversión, los cuales harán que crezca el stock de inmuebles en el mercado. Si a eso le sumamos un descenso en la demanda provocada por los altos tipos de interés, ya tendríamos nuestras bajadas. Y más teniendo en cuenta que la subida del desempleo, de por sí bastante alta en España, está comenzando a dispararse más si cabe. De hecho, durante este mes hemos tenido en España récord de despidos de casi 500.000 bajas de la Seguridad Social. Eso supone un 40% más que el mismo periodo del 2022. Vale, Yonki, todo eso está muy bien y estoy de acuerdo, pero ¿cuándo va a bajar el precio de las viviendas? Pues un dato a tener en cuenta es que la ley hipotecaria protege de 12 a 14 meses a los deudores ante una ejecución del vencimiento anticipado de las hipotecas por parte de los bancos. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Por lo que quizá en los primeros meses del año 2024 comience a aumentar el stock disponible de viviendas a la venta provocado por este hecho. La crisis inmobiliaria no es un hecho únicamente que afecte a España, sino que es un fenómeno a nivel europeo, donde países como Alemania u Holanda se espera una bajada media del menos 25% en el precio de los inmuebles. Yonki, lo que la historia nos ha demostrado es que los estallidos de burbujas inmobiliarias se suelen dar en entornos de gran incertidumbre económica, subida de la morosidad y un mercado laboral débil. Y el próximo año se conjugarán todos estos ingredientes y alguno que otro más. Por lo tanto... Winter is coming. ¿Y tú, Yonki, cuándo crees que bajarán las viviendas? ¿Piensas que estamos en el pico de la burbuja y pronto estallará? ¿O crees que los precios van a aguantar por falta de stock inmobiliario? Déjame tu opinión en los comentarios y abramos debate. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante la información que te he aportado, recuerda dar like para así valorar mi trabajo. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal.
Todas las semanas publico un vídeo nuevo y así me ayudarás a que la comunidad yonki siga aumentando. Sin más, un saludo y hasta el próximo vídeo.